distintos tipos de texto que, al igual que en el género narrativo, vamos a distinguir dentro del género dramático, pero no solo el drama. Características, volvemos a esta esencial, que el drama está destinado a la representación ante un público, ante espectadores. Por lo tanto, no debe ser muy extensa, debe tener un vocabulario que sea de comprensión de quienes lo van a escuchar, lo van a ver. Si se dan cuenta, en los diálogos, cada vez que estamos frente a una obra dramática, hay cosas entre paréntesis o hay especificaciones antes de un acto y de otro, que nos dan indicaciones de cómo entran en escena los personajes, la actitud que deben tener para decir lo que van a decir, acotaciones, claro. Y eso es lo que tiene que tener presente el autor al momento de considerar esos efectos, para darle, como dice ahí, armonización al diálogo y movimiento. Porque no es solo decir lo que dice el texto, sino que decirlo con cierta actitud o intención que fue pensada por el autor. Y el objetivo es poner en tensión ahí el ánimo del público, captar el interés. Ejemplos del género dramático es la tragedia. Y como su nombre lo dice, relata vivencias del ser humano de corte más bien trágico. El sufrimiento está muy presente en estas obras. Un ejemplo de tragedia es Edipo Rey. ¿Se acuerdan de Edipo Rey? ¿Cuál era el tema central ahí? ¿Se acuerdan? Claro, y ahí también hay corrientes, o sea, en el ámbito psicológico, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que también son ejemplos de tragedia. Comedia. ¿Qué diferencia tiene con la tragedia? ¿Qué les dice? ¿No es la comedia de la televisión? ¿Qué diferencia hay entre comedia y tragedia? La tragedia ahí dice que tiene que ver con el sufrimiento de los personajes. En el caso de la comedia es lo contrario. Claro, el ridículo. Y a través del ridículo generar, como decían las características generales, la atención del público y, en este caso, la risa. Entonces, género dramático no es sinónimo de drama, sino que es un tipo de género con ciertas características. La básica es que ha sido ideada para ser representada. Y las temáticas son las que nos van a dar estos matices para hacer las diferencias y clasificarlo en un grupo o en otro. Ejemplo de comedia, Tartufo, de Molière. Por ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Aquí no tengo ejemplo en cuanto al nombre de un texto. El sainete también es una obra que es representada, pero es muchísimo más breve. Y la temática es más bien de índole común, de lo que ocurre a personajes que viven en una vecindad, como dice ahí, y los temas son más bien populares, pero además es breve. No sé si podríamos darlo como ejemplo, pero un par de años atrás en los textos de segundo básico aparecía una representación, la hilandera se llamaba, y corresponde a sainete, ¿ya? Que era la historia de un rey, pero el rey, el mayordomo y los personajes que iban a hacer un traje, iban ocurriendo los hechos ahí en ese lugar reducido,
van mencionando un poco cosas ridículas también, que generan también lo chistoso. No es drama tampoco. Y ahí estaríamos llegando al tercer grupo. Parece que hemos ido muy rápido. Ya. Profesora, disculpe. ¿Sí? Antofagasta, el Chavo del 8 sería Sainete. ¿Sainete? No, desde mi punto de vista no, porque el origen es televisivo y no es una sola historia, sino que son secuencias, capítulos. El Sainete es una sola obra cortita, con claro, y que representa esos populares de una vecindad, pero no es el caso del Chavo. ¿Ya? Gracias. De nada. La hilandera, recuerden, sería ejemplo de sainete. Si no me equivoco, está en el libro de segundo básico del 2008, por ahí. De esos libros del ministerio, la hilandera se llama. Hilandera, de hilo, de hilar. ¿Ya? A ver, género lírico, ¿cierto? Género dramático vimos recién, género narrativo es con lo que partimos. El género narrativo abarca una serie de textos que los hemos agrupado en tres pequeños grupos. El que abarca la novela corta, el cuento. El otro grupo, los que se originan en hechos históricos y heroicos, que vienen a ser la tragedia, la epopeya y el cantar de gestas. Y el otro grupo, aquel que tiene como elemento común enseñar algo, ¿cierto? Enseñar algo en términos valóricos o morales, la fábula y la parábola. Dentro del género dramático, características básicas es que está pensado para ser representado, ¿cierto? No tiene que tener una gran extensión y hay una variedad de temáticas, las cuales podemos agruparlos en tragedia, comedia y sainete en términos de extensión, ¿ya? Tragedia y comedia por la temática. Y ahora nos vamos al género lírico. ¿Qué tipo de texto va a estar en el género lírico? Vamos a ver qué es. Recuerden que como estamos dentro del género dentro de los géneros literarios, todas las obras están matizadas por la subjetividad de quien escribe, del autor. Y el género lírico no escapa a esa característica. Y en este caso ya no son vivencias, ¿cierto? Sino que más bien sentimientos. Sentimientos que le surgen al autor a lo mejor a partir de las experiencias, de las vivencias que tiene. El autor siempre va a expresar sus sentimientos, la imaginación, sus pensamientos, su mundo interno, y como ya se dijo, propio del género literario, es subjetivo y personal. Y el poeta se inspira, ¿cierto?, en lo que le ocurre, en lo que le llama la atención, y eso lo plasma a través de sus palabras, interpretando algo personal o también puede ser colectivo. Profesora, ¿Sí? disculpe, volviendo al género narrativo, cuando se habla de mundo creado, ¿a qué hace referencia? No entendí, perdón. ¿Me puede Ya, ahora sí. Sí. Ya, en el género narrativo a veces se encuentra en los libros mundo creado. ¿Ya? ¿Ese hace referencia al mundo creado por el autor o es otro tipo como de clasificación dentro del género? Eso lo vamos a abordar en las sesiones sucesivas y tiene que ver con los tipos de mundo. Mundo creado porque obviamente es algo ficticio. Puede que el autor se haya referido a eso. Pero los tipos de mundo los vamos a ver también como una temática aparte. ¿Ya? Ahora, lo que me interesa en esta sesión es que traten de